Pues vamos a empezar entonces. El señor Ayala, Presente, Inge. Valdeón, Presente, Inge. Bastidas, Presente, profe. Caicedo. Señor Caicedo, Presente, Inge. Crow, Presente, Inge. Cuesta, Presente. Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Guanochanga, Presente. Guanotuña, Presente, Inge. Jumbo, Presente, Inge. Lor, Presente, Inge. Miranda, Presente. Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, señor Naranjo, Presente, Inge, presente. Noguera, Presente. Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente, Inge. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Pillajo, Presente, Inge. Puente, Presente, Inge. Reynoso. Señor Reynoso, ¿está por ahí? La señorita Saavedra, Inge me comentó que tiene una calamidad doméstica y ya le va a justificar. ah, bueno. Saavedra. Saavedra tampoco. Es la que le dije. Zarzosa. A ver, ¿quién tenía la calamidad? ¿El señor Reynoso o la señorita Saavedra? Saavedra. Ah, ya. Zarzosa, Presente, Inge. Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente, ingeniero. Zúñiga, Presente, Inge. ya. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a empezar revisando el ejercicio que planteamos la última clase, ¿sí? Para más o menos tener una idea de, o que ustedes tengan una idea de más o menos cuál es el procedimiento a seguir, ¿sí? O sea, como les digo, o sea, formas o métodos de diseñar sistemas de control, o sea, hay muchos, o sea, cada quien de hecho con el tiempo y la experiencia va desarrollando su propio método, ¿sí? Pero en general sí hay pasos que de alguna manera deben tener una secuencia, porque ustedes, por ejemplo, no puede ser que vayan a comprar, no sé, un controlador y compran el controlador y después se ponen a programar y recién se ponen a ver lo que necesitan, ¿sí? Entonces, una forma un poquito efectiva, eficiente, por verlo de esa manera, es lo primero que ustedes hacen cuando van a desarrollar o a diseñar un sistema de control, hay que conocer el proceso, ¿cierto? Hay que saber lo que vamos a hacer, porque si simplemente vamos directo a programar o vamos a comprar cosas o empezamos a instalar cosas, entonces, como ven, o sea, al final de cuentas, puede ser que salga, o sea, finalmente las cosas a veces funcionan porque funcionan, pero la cuestión es que sigan un proceso y tengan un tiempo y un presupuesto dado y finalmente lo más importante, ¿cierto? Un sistema de diseño debe tener mucha confiabilidad, es decir, debe funcionar, ¿sí? Debe estar diseñado para la mayor cantidad de condiciones posibles, porque siempre también a veces hay que pensar en condiciones que en teoría no se van a dar, pero que finalmente se van dando, ¿cierto? Ya ven ustedes que las eventualidades pueden ocurrir. Puede ser que la probabilidad sea muy baja, pero en todo caso se deben anticipar esas probabilidades. Y finalmente, la cuestión es que también duren los sistemas, ¿cierto? O sea, no sacamos nada tampoco con un sistema que funciona de maravilla, pero a la semana, al mes o al año incluso, que en procesos industriales es muy poquito,
empiece a fallar o falle del todo, de hecho, sí. Tomen en cuenta que en sistemas industriales ustedes tienen la responsabilidad, o sea, como personas que están desarrollando este tipo de sistemas, en la parte de instalaciones, obviamente, de maquinaria, de equipos y demás, pero mucho más importante en la seguridad de las personas que están trabajando con esos sistemas, porque tomen en cuenta que todo proceso industrial va a tener sus operarios, sus supervisores, sus especialistas de proceso, técnicos, ingenieros y demás. Entonces, como ven, es importante que el sistema de control tenga su fiabilidad, ¿cierto? Entonces, como decimos, el primer paso es entender el proceso, saber lo que estamos haciendo, ¿cierto? Conocer la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Cómo funciona el proceso, tiempos, cargas, las personas que trabajan ahí. A veces por eso es bueno incluso conversar no solo con los ingenieros, sino incluso con los operarios, que son las personas que están en el día a día, ¿sí? O sea, no lo conocen de manera técnica, pero saben cómo funcionan las cositas, ¿cierto? Saben cómo, a veces hasta los defectos que tienen los procesos, ¿sí? De pronto no tienen la capacidad de resolverlos, pero pueden ayudar a resolver ciertas cosas. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos una visión general, o a veces incluso nos toca sentarnos a observar, pueden ser días o semanas incluso, uno tiene que estar sentado ahí observando cómo funciona un proceso, tomando tiempos, haciendo anotaciones, haciendo mediciones, y ya tener una idea de este, ¿cierto? Una vez que ustedes ya tienen una idea de cómo funciona el proceso, el primer paso es hacer un listado de lo que necesitamos, ¿cierto? Recuerden, el proceso tenía fundamentalmente tres partes. Entradas, que lo relacionamos con los sensores o transductores, pueden entrar elementos de medición y demás, transmisores y cosas de este tipo, incluso cableado que necesitemos. Las salidas, ¿sí? Los actuadores, motores, válvulas, turbinas, todo elemento que va a actuar sobre el proceso. Y el controlador. Entonces, nótense todo eso. Entonces, yo primero debería decir, o sea, yendo de un orden lógico, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué necesito medir? ¿Qué tipo de medición? ¿Qué tipo de sensor finalmente? Después tendría que decir qué tipo de actuador, qué voy a modificar, ¿cierto? Modificaría una presión, un flujo, una velocidad, tendré que poner un freno y demás. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes ya escogen el tipo de, recuerden, habría que identificar el tipo de variable, ¿cierto? El tipo de magnitud a medir. Tomando en cuenta ciertas cosas, ¿cierto? El ambiente de trabajo, el espacio que tenemos para montar estos sensores o qué modificación deberíamos hacer. Entonces, una vez que ya tenemos más o menos identificado, vamos un poco más específicamente a ver las características del sensor en cuanto a sus características eléctricas, el montaje mecánico y salidas. ¿Por qué es importante definir la salida de un actuador, de un sensor más bien? Porque a partir de eso yo puedo empezar a dimensionar mi controlador. Yo digo, a ver, necesito unos 5 sensores de salida discreta, unos 2 sensores de contacto, unos 3 sensores de salida analógica. La salida analógica va a ser de voltaje, de corriente y demás. Entonces, nótense que uno puede empezar incluso a hacer un listado, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, a ver, necesito unas 5 entradas digitales o discretas, unas 3 entradas de alta velocidad, que es para medir velocidad, por ejemplo, y unas 3 entradas analógicas. Ah, dicen, listo, en base a esto. Luego, a la salida, dicen, voy a comandar, no sé, arranques de motores, o será válvulas neumáticas y demás. Entonces, nótense que ustedes ya van haciendo una panorámica de finalmente el dimensionamiento del controlador. Porque los controladores, como ya vamos a empezar a ver, cuando ya empecemos a hacer aplicaciones, hay muchas opciones, ¿cierto? La cuestión es obtener la opción más adecuada, que cumpla con lo que necesito. Es buena política sobredimensionar un poquito, ¿cierto? Si yo digo necesito 10 entradas y el controlador tiene precisamente 10, a veces yo puedo pensar y decir, no, de pronto me conviene uno que sea uno poquito más grandecito y tenga 12 para tener unas de repuesto y poder ampliar, ¿sí? Es buena opción sobredimensionar un poquito, ¿sí? Tomando en cuenta también ya una cuestión real, ¿cierto? Presupuestos, ¿sí? O sea, ¿cuánto me va a costar este controlador? Y cuánto me va a costar en general todo el sistema, ¿sí? Porque ya en el mundo real el presupuesto, el dinero disponible es complicado, ¿sí? Mucho más en tiempos como estos, por ejemplo, ¿sí? El problema de las crisis es que la gente piensa mucho para realizar inversiones y la inversión que se realiza esperan que tenga un retorno rápido, ¿sí? No sé si ya están tomando proyectos, ahí se habla mucho del retorno de la inversión y todas esas cosas, ¿ya?
Entonces, recién cuando ustedes ya tienen todo esto, ¿cierto? Bien claras las entradas, salidas, el controlador. Ese es un primer paso, pero no es que ya con eso ya de pronto ya vamos a hacer la compra. A partir de eso, ustedes ya pueden empezar el proceso de diseño, ¿cierto? Se suele empezar o es recomendable empezar con un diagrama de flujo para saber más o menos los pasos que va a tener el proceso. Otra herramienta que se puede utilizar es los diagramas de GraphSet, que también vamos a ver aquí, que es una especie de diagrama de flujo aplicado para lo que son sistemas de control industrial. Y a partir de eso, cuando ya tengamos más o menos clara la película, vamos ya a la programación propiamente dicha, ¿sí? O sea, más o menos confirmamos que todos los equipos están bien dimensionados y podemos empezar a programar, ¿sí? Ya podríamos pensar en disponer de los equipos para hacer pruebas y demás. Y después ya viene la etapa de implementación, que es la conexión, el montaje y demás, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos trabajar bajo esta filosofía en este ejemplo que pusimos, ¿cierto? De hecho, empezamos el primer paso que era la determinación de sensores, es decir, las entradas, a partir de entender lo que se plantea aquí, ¿cierto? Recuerden, habíamos dicho, en este proceso lo que se pide es determinar la posición de sensores, de qué tipo deberían ser estos sensores, ¿ya? El tipo de salida que debería tener este sensor, para que cumpla con la secuencia de control. ¿Cuál secuencia de control? La que dice aquí, ¿cierto? En base a este diagrama, tenemos este sistema con esta jaula que es donde se va a meter la materia prima. Si esta jaula a través de esta grúa va a ir pasando secuencialmente, primero al depósito de desengrase, después al de aclarado, después al de electrolítico, ¿sí? Y después va a regresar al punto inicial, ¿sí? O sea, inicialmente yo necesito saber qué sensores necesito para cumplir esa secuencia, ¿sí? No estoy ni indicando la temperatura de los tanques ni nada, ¿sí? Si yo indicara la temperatura de los tanques, por ejemplo, si yo dijera necesito un tanque que trabaja de, no sé, 0 a 200 grados, por decir algo, el otro tanque va a trabajar de 0 a 100 grados y el otro tanque va a trabajar, no sé, de 0 a 300 grados, ¿sí? Depende un poco del fluido, ¿cierto? Si fuera agua ya empezaría a evaporar. Esto no necesariamente va a evaporar. Si diéramos la temperatura de los tanques, ¿cambiaría en algo el problema o sería así, siendo lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaba si les hubiera mencionado la temperatura de los tanques? ¿Hubiera cambiado el problema? Tal vez enfocar Sí. un poco más el sensor, porque Sí, existen profe. sensores que resisten hasta ciertas temperaturas. O sea, un poco más allá de eso, el momento en el que yo les hubiera mencionado Eh, temperatura, también nos tocaba buscar sensores de temperatura. Por ejemplo, una activación del calentador. O sea, yo hubiera pensado que necesito medir temperatura y hubiera tenido que analizar qué sensor de temperatura, sí, pero como no estamos hablando de las temperaturas, entonces asumimos por el momento que no es importante la medición de temperatura, ¿sí? Como les digo, es bueno entender el proceso, ¿sí? Por lo menos hubiera servido para hacer algún tipo de consulta, es decir, ¿será necesario controlar la temperatura o algo? Pero como no estoy mencionando nada de temperatura, asumo que no es necesario, ¿sí? Asumo nada más por el momento. Puede ser que después vengan cuestiones adicionales, porque a veces pasa, ¿cierto? Uno está realizando el diseño de un sistema y dice, también podremos controlar esto, entonces sí, pero de pronto necesitamos añadir más cosas, ¿ya? Pero por lo menos ahora simplemente estamos diciendo esto. Es básicamente el sistema de transporte, ¿cierto? Al primero, al segundo, al tercero y el regreso, ¿ya? Ahora, nótese que adicionalmente nos dice, a ver, la grúa introduce las jaulas y demás, ¿ya? Y por último, la jaula vuelve a su posición inicial, ¿ya? Entonces, empezamos con esas instrucciones, ¿sí? Permítanme, voy a cambiar el documento para poder editarlo. O vamos desde el principio más bien. Vamos por acá. ¿Sí? Tuve problemas al inicio, por eso no pude conectar rápido a la clase. Ya, antes de irnos al descanso, me haces acuerdo para corregir la asistencia, por favor. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. A ver, entonces, en base a esas instrucciones, yo debería pensar qué es lo que quiero medir, o sea, cuál es mi variable o cuál es mi magnitud, ¿sí? Recuerden, habíamos hecho una revisión de lo que son sensores de posición, de desplazamiento, de velocidad, lineal o angular y de aceleración. Más o menos nos habíamos quedado hasta ahí. ¿Qué es lo que quiero medir en ese sistema? ¿Qué dicen ustedes?
¿Necesitaré medir velocidad, por ejemplo? No. Posición. No, ¿cierto? O sea, si me estuviera diciendo de pronto alguna condición especial de la materia prima que lo saque más rápido, puede ser, pero no me está mencionando nada, ¿cierto? ¿Será que necesito medir, bueno, habíamos mencionado temperatura? Por el momento no. No. Explícitamente no está todavía, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a añadir de pronto para mejorar un poco el ejemplo, pero inicialmente no me está diciendo nada. ¿Será que necesito medir posición? Posición Sí, sí. eso sí. Sí, Sí, eso posición sí. sí. ¿Será que necesito medir desplazamiento? Sí. Sí, también. Sí. Ya. Bueno, aquí más que un I es un O, ¿cierto? Porque yo inicialmente puedo encontrarle un par de soluciones a esto, ¿cierto? Bueno, y aquí está, como para ir avanzando, aquí están los tipos de sensores que podría utilizar y aquí están los tipos de salida, que como ven van de la mano, ¿cierto? Pero a ver, vamos a enfocar el problema entonces. Yo voy a identificar qué variable necesito medir, ¿sí? Vamos a abrir este. Ya. Yo podría enfocarle el sistema de medición o el sistema de detección con esas dos variables, ¿cierto? O puedo medir posición o puedo medir desplazamiento. Podría enfocarles no juntas, ¿sí? Por separado, porque en este caso para evitar mezclar sensores yo podría decir, o voy a medir posición o voy a medir desplazamiento, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo que yo debo asegurar? Que esta jaula entre en este depósito y en este depósito. Por lo tanto, yo debo asegurarme que esta jaula, llegue a una posición donde pueda entrar en este depósito. Después de eso, sube y vuelve a colocarse en una posición determinada donde debe entrar en este depósito. Y finalmente vendría y entraría en este último depósito. O sea, yo debo asegurarme que esta grúa se coloque en una posición tal que logre entrar la jaula en este depósito. Y finalmente que vuelva a su posición inicial, que es donde está. ¿Sí? Entonces, nótense que yo debo marcar posición. ¿Sí? La posición debería ser ¿dónde? Yo debería tratar de colocar la grúa justo en la mitad del tanque. ¿Sí? Sí está claro, no sé si alguien tiene alguna duda. Estamos solucionando por posición primero. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, pero, o sea, mi duda es lo siguiente, porque, por ejemplo, yo consideré que la grúa no hacía falta ingresar al tanque, sino solamente la caja. Sí, sí, pero es que nótese que la grúa es todo este conjunto. O sea, la grúa tiene un movimiento longitudinal que le permite moverse a lo largo de toda esta barra de este IPN y la grúa también tiene un sistema de transporte vertical con estas, que mueven estas cadenas y que permite que esta jaula suba o baja para que pueda entrar aquí. Y después la grúa debe desplazarse lateralmente. O sea, tiene un movimiento de desplazamiento en este sentido y en este sentido. Es como que lo desplazo acá, sube y baja y sube. Lo desplazo longitudinalmente o lateralmente, baja y sube. Lo desplazo lateralmente, baja y sube, ¿sí? O sea, este conjunto que está aquí, que es los dos motores, el polipasto, esto se desplaza a lo largo de esto. Lo que finalmente pasa es que a través del motor de movimiento vertical, estas cadenas suben y bajan, y por lo tanto la grúa tiene que ir entrando en cada tanque, ¿sí? No sé si esa era tu duda. O sea, más que todo porque, por ejemplo, yo en cambio posicioné un sensor a la entrada de cada tanque para que como que registra que la grúa llegó ahí, pero la jaula está ya sumergida. No, pero es que la acción, o sea, nosotros debemos hacer primero el desplazamiento longitudinal y después el desplazamiento vertical. Porque ¿cuál es lo lógico? O sea, en primer lugar yo debería levantar la jaula, ¿cierto? Porque así no se puede mover lateralmente. Yo primero levanto la jaula. Una vez que ya está en una posición segura, porque si yo no la levanto mucho, la jaula choca con el borde del tanque. Si la levanto demasiado, la jaula ya chocaría prácticamente con la grúa. Yo debo ponerle una posición adecuada primero. Una vez que está en posición adecuada, la muevo longitudinalmente para que se coloque en posición y pueda entrar en este tanque. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, yo debería marcar posición para que entre en este tanque. ¿Dónde me convendría ponerla? En una posición más o menos que dé justo a la mitad del tanque, ¿cierto? ¿Ah?
Entonces, de ahí viene la duda, ¿cierto? Yo voy a registrar posición. ¿Dónde me conviene colocar los sensores? ¿En esta parte o en el tanque? ¿O en alguna parte de la estructura, en la parte de arriba, en el IPN, en esta barra? ¿Dónde será más conveniente colocar un sensor? En la parte de arriba. Se ve más factible en la parte de arriba, porque si ven, la secuencia del proceso es subir, desplazar lateralmente, bajar, ¿sí? Entonces, yo podría poner en el tanque, de pronto uno podría pensar, sí, puedo poner algún sensor de tipo sonar o alguna cosa, pero nótese que el problema es que finalmente estos son químicos. Los químicos generalmente van a provocar vapores y todo eso, y siempre van a sufrir los sensores, ¿sí? O sea, mientras más lejos estemos de los químicos, los sensores siempre van a resistir más, van a tener una vida más larga. Puede haber ocasiones donde ya no tengo de otro, ¿cierto? Necesariamente tengo que poner en contacto, pero mientras un sensor esté más lejos de los químicos, es más seguro, ¿sí? ¿Hay sensores para químicos? Sí, o sea, sí hay, pero obviamente tienen costos mucho más altos. Y también la cuestión es un poco darle cierta precisión al proceso. Entonces, una primera solución que se me puede ocurrir es colocar los sensores en la parte de arriba y yo debería ubicarla de tal manera que coincida justamente con el centro del tanque, ¿sí? Porque si ven, básicamente la grúa coincide con el centro de la estructura y baja. Entonces, yo podría pensar que podría colocar sensores aquí para este tanque, el primer sensor de posición, otro sensor de posición para este tanque. Nótese que yo lo que estoy tratando es de que coincida con el centro, ¿cierto? Bueno, si me falla un poquito, ya es cuestión de habilidad más que nada. Debería estar más o menos por aquí. ¿Ya? Debería estar más o menos por aquí. Y debería estar más o menos por aquí. ¿Sí? ¿Ya? Incluso les voy a poner un nombrecito. De pronto voy a decir que este es mi sensor 1. Este es mi sensor 2. Y este es mi sensor 3. ¿Sí? ¿Necesito algún otro sensor de posición si es que sigo con esta solución por posición? ¿Me faltan sensores o con esos 3 bastará? Falta posición. Yo creo que sí, porque no sabemos el, la área con el otro área del tanque, supóngase pase un lado, pase el otro. Yo por eso le puse en la mitad del tanque y arriba un emisor y un receptor que indiquen que están alineados y que ahí es la mitad de la mitad. A ver, lo que pasa es que esto en teoría asumimos que es un plano normalizado y que está en escala, pues. Y de lo que se alcanza a ver, el área del tanque es mucho mayor que el área de la jaula. O sea, con que yo llegue a la mitad del tanque, nótese que la jaula es bastante evidente que es mucho más pequeña que el tanque, ¿sí? Por lo tanto, si yo llego a la mitad, a este punto, ¿entra o no entra esa jaula? Sí. Sí, sí, sí se dan cuenta. Sí, por eso es bueno interpretar toda la información, las instrucciones y los planos en este caso. ¿Sí? Incluso yo podría sobre la pantalla o imprimiendo esto medir, pero se ve bastante claramente que el tanque es mucho mayor que la jaula. ¿Sí? Si la jaula fuera más grande, primero habría que asegurarse que entre. Sí, es obvio que debería entrar. O sea, pero si es muy pequeña la distancia con respecto a los bordes, obviamente ya necesitaría mayor precisión. ¿Sí? De pronto, claro, yo necesitaría marcar el inicio y el final del tanque. Puede ser que sea importante. ¿Sí? Pero en este caso, como la jaula es mucho menor, ¿sí? Será incluso un 40, 30, 40% menor, entonces con que llegue al centro, yo sé que si detengo aquí y bajo, va a entrar. ¿Ya? La pregunta es, aquí ya está, posición para el primer tanque, posición para el segundo tanque, posición para el tercer tanque. ¿Sí? ¿Me hacen falta más sensores de posición? Tal vez uno de final de carrera, Inge. No, final de carrera es un tipo de sensor. O sea, yo estoy hablando de si me hace falta poner en otro lugar de esta instalación más sensores. Quizás al inicio de toda la operación para cuando ya la jaula regrese. Recuerden, este punto es importante, ¿cierto? Este es el inicio o la posición inicial. Yo necesito poner otro sensor aquí, ¿sí? Siendo ordenado, este debería ser el sensor 1, pero vamos a seguir la secuencia que estábamos. Este le voy a llamar sensor 4. Ya.
Entonces, nótense que yo necesito ubicar posición inicial, posición tanque 1, posición tanque 2 y posición tanque 3. De tal manera que, ¿qué va a pasar? Yo lo primero que voy a hacer es comprobar, ¿cierto? Cuando le dé inicio al proceso. Eso es importante. Por eso digo que es importante hacer un diagrama de flujo. Yo voy a hacer uno de estos rombitos que suelen representar el inicio de proceso, si es que van por un diagrama de flujo. Yo necesito, antes de que se encienda algún motor, alguna cosa, comprobar cuáles son las condiciones del proceso, ¿sí? A veces, recuerden, puede haber apagones o pudo haber algún problema con la maquinaria. Entonces, yo siempre debería comprobar en qué posición está el proceso, ¿sí? Si yo tengo la señal de este sensor, sé que el proceso está en posición inicial, ¿sí? Si, por ejemplo, se me quedó por aquí por alguna eventualidad, ¿sí? Alguien apagó la instalación, hubo un apagón, alguna cosa. Los sistemas deberían tener algún tipo de sistema de reset de posición, es decir, si yo detecto que estoy aquí, lo primero que debería hacer es volver a la posición inicial, porque aquí puedo cargar la materia prima y después puedo empezar con el proceso. ¿Funcionará sin sistema de regreso a posición inicial? Sí, pero nótense que en ese caso, ¿qué haría? Entraría aquí, entraría acá y regresaría, pero está entrando con la jaula vacía, entonces yo estoy desperdiciando tiempo y químicos en ese caso, ¿sí? O sea, son cuestiones para optimizar procesos más que nada. Entonces, nótense que yo tengo una marca aquí, ¿cierto? Marca para inicio de proceso, tanque 1 de desengrasado, tanque 2 de aclarado, tanque de electrolisis. Y después regresa, ¿sí? Como la posición inicial coincide, entonces no necesito más, ¿ya? 4 sensores. Ahora, vamos avanzando un poquito con esto. Este tipo de sensores, ¿de qué tipo deberá ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me conviene aquí? ¿Un óptico, uno de inductivo, uno de capacitivo? ¿Qué tipo de sensor o fin de carrera quizás? Óptico o inductivo podría ser. Inductivo, Inductivo, Inge. A ver, Depende del material. ya, depende de lo que voy a detectar, ¿cierto? Nótense que yo adicionalmente podría necesitar, o bueno, ya estaba dibujado aquí, ¿cierto? Este pin es lo que va a detectar finalmente, ¿sí? Este puntito negro que se veía aquí, ¿ya? Si yo hago que este puntito negro sea un metal, entonces aquí me puede servir un sensor inductivo, ¿sí? Que tiene una buena respuesta como tal. Si este fuera un no metal, me podría servir para un capacitivo, pero fijar un no metal a esto es medio difícil, ¿cierto? Porque finalmente aquí puedo roscar alguna pieza o soldarla como tal. En este caso es más fácil hacer un montaje mecánico con un metal. Podría utilizar también un sensor, un fin de carrera. Yo creería que sí. Va ¿Qué topándole en son? el pin. Sí recuerdan cómo eran los fines de carrera, ¿cierto? Recuerden que tenían la facilidad de que nos permitían cambiar básicamente el sensor como tal, esa cabeza de detección, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito. A ver. Ah, este de aquí. ¿Será que puedo utilizar un sensor de este tipo? ¿Sí o no? Sí, porque al final, cuando se vaya acercando, va a topar la parte de la ruedita, la que dice actuador. Claro, porque no pensé que yo hice esa especie de pin de detección y finalmente podría utilizar una cabeza de estas, una de estas o una de estas, sí. Con estas ya sería un poco más complicado, pero como ven, también podría utilizar este. Podría utilizar este o podría utilizar cualquiera de estos otros de inductivos, ¿cierto? ¿Ah? Como estos, por ejemplo, ¿sí? Esto también va a captar esa posición, ¿sí? Entonces, yo podría utilizar o ya sea un sensor inductivo o un fin de carrera inicialmente, ¿sí? Cualquiera de los dos me podría funcionar bien, ¿sí? De pronto incluso podría pensar, dependiendo un poco del ambiente de los químicos, eso ya lo tendría que analizar un poquito más a fondo, que un inductivo podría funcionarme mejor que un mecánico. ¿Por qué? Porque nótese que el mecánico es de contacto. Entonces, claro, después de un cierto número de, de acciones, va a fallar los contactos. O también el problema de los mecánicos es que necesitan más mantenimiento porque hay que limpiar la ruedita, hay que ver que esté lubricada, que gire y demás, ¿sí? Pero cualquiera de los dos en este caso me podría funcionar. ¿Será que podía poner un sensor óptico? Sí. O sea, me podría funcionar, pero el problema depende un poco de las condiciones de luz. Ahí se puede provocar vapores, entonces puedo tener un poco de falta de precisión, ¿sí?
De pronto podría ser una opción, pero como ven, hasta ahora, finalmente lo que hay que hacer es un poco, ¿cierto? Ir evaluando entre las soluciones propuestas cuál es la mejor, ¿sí? No sé si ustedes no están tomando manufactura, supongo, o están también tomando manufactura este semestre. No. Sí. Recién este semestre. Ya, en manufactura se solía dar una técnica para hacer una valoración, ¿cierto? Se llaman las llamadas casas de calidad, donde básicamente se va haciendo una matriz entre las diferentes posibilidades, se va puntuando las posibilidades de acuerdo a un cierto criterio, un cierto peso, y al final se hacía una cuenta de las posibilidades y se elegía la que tenía un mayor puntaje, la que tenía más ventajas, ¿sí? Son técnicas que se utilizan para escoger elementos, básicamente. Pero como ven, lo que hay que estar viendo son ventajas y desventajas, ¿cierto? En cuanto a todas las cuestiones, montajes mecánicos, alimentaciones eléctricas y demás, ¿sí? En cuanto a la alimentación eléctrica, es más fácil un poco en cambio la parte mecánica aquí, ¿cierto? Porque solo llevamos el voltaje que va a conmutar y listo. En los inductivos, en cambio, es el voltaje de funcionamiento del sensor más el hilo de salida, ¿sí? O sea, ya depende un poco cómo es la instalación en esto, porque recuerden, aquí también no hay tanto espacio, nos tocaría hacer una canaleta por aquí arriba o a un ladito, entonces también las facilidades de montaje vamos a ver, ¿sí? En cuanto a cableado y cuestiones de ese tipo. Pero por lo menos vería bien o un sensor inductivo o un sensor fin de carrera mecánico. Las dos posibilidades me calzan bastante bien. Un óptico podría funcionar, pero me puede dar problemas un poco por el ambiente, por los químicos más que nada, por la luz que tengamos arriba también, porque nótense que como estos son galpones, puede ser que arriba incluso no tengo nada de iluminación, ¿sí? Entonces eso podría ser un problema o una ventaja, no sé, habría que analizar un poco más a fondo un sensor óptico. Pero bueno, digamos que en el peor de los casos también podría ser que utilice un sensor óptico, ¿sí? Ya. Y el tipo de salida, me comentó aquí tener un sensor analógico. No. Preferible un digital o un todo o nada. Ya. De hecho, me servirá un todo o nada, ¿cierto? Porque simplemente quiero saber, llegué para el motor para que baje, ¿sí? Luego sube y desplázate. Llegas a posición, para el motor longitudinal y activa el motor vertical, ¿sí? Llegué para el motor longitudinal y activa el vertical. Y después finalmente regresa a la posición inicial. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Listo. Y ahorita también que estamos mencionando esto, de pronto por seguridad, me convendría también poner un sensor aquí. ¿Sí? Pero este sería un sensor por seguridad para que no llegue a topar la pared aquí, ¿sí? O sea, ese sería un adicional, básicamente, un sensor de seguridad que evite que choque la grúa contra la pared, ¿sí? No es estrictamente necesario con lo descrito en el ejercicio, pero sería buena idea colocarnos aquí un sensorcito de seguridad, porque nótese que llega hasta aquí. Si algo le pasó a este sensor, nuestra grúa se nos iría de largo y chocaría con esta pared, ¿sí? Entonces, yo por seguridad incluso podría añadir uno más aquí, ¿ya? Entonces, nótese que yo por lo menos necesito para el movimiento longitudinal estos 4 sensores, más uno adicional que podría colocar, ¿sí? Este ya es un adicional como seguridad, aquí al final de la línea para evitar que se choque por si falla alguno de los sensores, ¿sí? Nunca se sabe, a veces siempre es bueno también tomar en cuenta esas funciones de seguridad. Pero como ven, por lo menos necesito esos 4 sensores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el movimiento vertical? ¿Cómo detecto la posición vertical? Va a necesitar por lo menos 2 sensores en la parte vertical. Ya, pero nótense que ¿dónde puedo montar esos sensores en la parte vertical? En la parte superior y tocaría también en este caso poner una en la mitad, como usted dijo, para que verificar que la grúa esté en la mitad y pueda pasar a través de cada posición hacia los tanques. Ya, entonces aquí no tengo una cosa, ¿cierto? Tal como está la estructura, yo puedo colocar sensores de presencia como los que puse aquí arriba. O sea, la pregunta es ¿dónde los monto? Porque nótense que esto al final de cuentas son cadenas. ¿Sí? Inge, una consulta. ¿Un sensor reflectivo
en la mitad del tanque o bueno, en la posición del tanque para saber que se ha ingresado a la jaula, ¿sería bueno o no? Pero tú dices aquí, Sí, o sea, al ladito no hay puesto que detecte. pero que esté sumergido. Sí, No, es que aquí hay un problema, pues es que estos químicos no son, bueno, hay dos problemas con lo que son sensores ópticos dentro de líquidos, ¿sí? Nótese que hay unas características de la luz dentro de los líquidos que son, por ejemplo, bueno, entre las diferentes características de la luz tiene la refracción y demás. Si han visto ustedes, alguna vez han de haber metido, no sé, un objeto sólido en un vaso de agua, ¿cierto? Una cuchara, un lápiz o lo que sea. Si se dan cuenta que el objeto sólido, por efectos de la luz chocando contra las partículas del fluido, se le ve como que estuviera doblado, ¿cierto? O sea, ustedes meten recto un lápiz y da la sensación como que estuviera doblado, torcido, ¿cierto? Es básicamente por la forma como se refleja la luz en los fluidos, ¿sí? En un fluido no es muy recomendable utilizar sensores ópticos, por eso como ven hay esos sensores de sonar y esas cosas que las ondas se mueven mejor en los líquidos. Pero la luz en los líquidos es complicado porque siempre va a haber esos fenómenos de refracción y reflexión. ¿Sí? Inge, y si no se usa un sensor óptico, sino más bien un sensor de nivel que detecte cuando un cuerpo entra en el agua porque este va a subir de nivel. Claro, o sea, aquí tendríamos dos opciones, ¿cierto? Nosotros para detectar que la jaula llegó a su posición, yo podría colocar sensores aquí, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que podría hacer? Esta parte de aquí sí está clara la primera, ¿cierto? La de posición longitudinal, ¿sí? ¿O alguien Sí. tiene una sí. duda? Sí. Ya. Voy a cambiar el color para evitar confundirnos. O sea, una primera opción sería colocar los sensores aquí, ¿cierto? Ya. Uno o dos de pronto, ¿sí? O uno en el centro, no sé. ¿Ya? De tal manera que le podemos decir, a ver, entró y llegó, ¿sí? Entró y llegó, como para decir cuando entra y llega al fondo y cuando sale también, ¿sí? Puede ser aquí, otros sensores, y aquí, ya, ¿Esos ¿sí? sensores de qué eran, Inge? Disculpe, se me fue el internet un rato. Estos son para determinar el movimiento vertical, porque nótese, aquí ya le estoy poniendo en posición. Después de que llega a posición, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subir y bajar, ¿sí? ¿De qué tipo eran? Eso es lo que estamos analizando ahora. Ya. Porque estamos viendo, sí, sabemos que estos sensores también, ¿qué es lo que van a determinar? Presencia, desplazamiento, ¿qué determinan estos sensores finalmente? Yo creo que Desplazamiento presencia. de No, líquido. presencia. La presencia, Presencia. la presencia o la posición, si lo quieren ver de esta forma. Lo que nos interesa es la posición. Porque aquí hay una cosa. Yo esta jaula tengo que introducirla totalmente, ¿sí? O sea, si se me queda un poquito afuera, se van a quedar piezas sin tratamiento. Si se me queda muy dentro, corre el riesgo de que choque contra el fondo, ¿cierto? Dependiendo del material, finalmente puede dañar los tanques. Entonces, yo necesito que quede en una posición determinada, ¿sí? Una opción, claro, es poner sensores en las tinas, uno o dos sensores en las tinas. Finalmente, yo necesitaría como 6 sensores o por lo menos 3 sensores, porque podría colocar aquí en el centro de pronto, ¿sí? ¿Ya? Porque aquí hay un problema, porque como entra en la parte del piso, detectaría, pero luego necesito que siga bajando más. Entonces, o podría colocar uno aquí abajo, que me asegure que ya llegó a la posición, o podría colocar dos por seguridad, ¿sí? Pequeño problema que nótese que los sensores tienen que estar en contacto con el químico y en este caso incluso la electrolisis con la corriente eléctrica que se genera ahí, ¿sí? ¿Puede funcionar? Sí, pero como ven necesito más sensores y esos sensores necesitarían ser muy robustos por el hecho de que están en contacto con los químicos, ¿ya? Funciona, funciona, pero poquito complejo porque necesito modificar el tanque, necesitaría hacer unas perforaciones o buscar cómo fijar esto, ¿sí? Sensores bastante resistentes a químicos, por lo tanto son caros. Y aquí también debo pensar cómo hacer el cableado, porque si simplemente digamos que los sueldo o los atornillo aquí, los cables finalmente
o se quedan en contacto por aquí o tengo que perforar para que los tanques entren, los cables entren por acá. ¿Sí? Puede funcionar, pero ven que hay muchos inconvenientes en cuanto al montaje y que podría ser que incluso suba mucho el presupuesto. ¿Sí? Inge, ¿Ya? ¿podría ser un sensor ultrasónico? O sea, entre la grúa y la base de la grúa. No, porque el sensor ultrasónico lo que me va a detectar, por ejemplo, es el nivel de líquido. Sí, pero no en el tanque, sino sería entre la riel de la grúa y la base del ganchito. O sea, para medir qué altura Sí, tiene, qué pero altura sube y baja. ya, pero sí se acuerdan que más bien los sensores sonar eran para amplio espectro, ¿cierto? Como para tanques o líquidos, pero grandes, porque nótese que las ondas salen y tienden a expandirse, ¿sí? Aquí lo que podrías detectar de pronto es esta área quizás, pero es muy pequeña, ¿sí? O sea, mm, no tendría tan buena respuesta pues, de lo que alcanzo a ver, ¿sí? Ya, Inge. Además que una vez que se meta el tanque en el líquido, o sea, lo que te va a responder es el líquido. O sea, una vez que la sonda se ponga en contacto con líquido, ya van a regresar. Sí, sí, sí está más o menos clara la idea de por qué no, ¿cierto? Ingeniero, ¿y si usamos un encoder rotativo que cuente el número de pulsos y mediante eso sé cuánto recorrió la cadena de Ya, arriba y abajo, hacia pero arriba y hacia abajo? nótese que ya nos estamos yendo por desplazamiento. Ahorita estamos analizando posición. Después vamos a ver la solución de desplazamiento también. Sí, ya. Entonces, como les digo, la solución de los sensores en los tanques se presenta como un poquito compleja, ¿cierto? Parece que no es lo más adecuado. Aquí yo podría hacer Inge. algo, ¿sí? Y una pregunta, ¿también podría utilizar, no sé si ha visto estos que son los flexómetros que utilizan un láser para medir cuánto tiempo me toma que retorne el láser para así medir la distancia? Claro, pero aquí hay un problema. Cuando entremos al fluido, entonces el sensor láser puede ser que no detecte la jaula abajo, sino ya se disperse en la superficie del fluido. Es lo que decíamos al Ya, principio. Todo lo que es óptico con respecto a lo que es fluidos es bastante complejo de manejar. ¿Sí? ya dije, ok. Gracias. Ya. Entonces, yendo desde ese punto de vista, por ejemplo, yo lo que podría plantear es hacer una modificación al sistema, es decir, modificar un poquito para colocar un soporte, ¿sí? Yo podría diseñar un soporte de tal manera que tenga esta forma, ¿sí? Y entonces en ese soporte yo puedo montar los sensores, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en el primer caso, ¿qué haría? Subiría hasta acá y sé que está arriba, ¿cierto? Y el sensor le podría colocar, obviamente lo que me va a detectar es esto, ¿sí? Aquí podría colocar un pincito más. De tal manera que el primer paso es, o no, tendría que estar más abajo. A ver, espérame un segundito que le hago de mejor manera porque no está tan bien dibujado. ¿Sí? Pero como ven, inicialmente yo lo que podría pensar es que necesito construir un soporte, ¿cierto? ¿Ya? Yo podría necesitar construir un soporte y colocar los sensores aquí. Déjenme cambiar de color. Ya. Entonces, en la cadena, en alguno de los eslabones de la cadena, yo podría colocar una especie de candado, es decir, una cosa que sobresalga un poquito de la cadena. Y aquí podría colocar los sensores. Ya. De tal manera que aquí es la posición arriba, ¿sí? Yo en la secuencia del proceso, ¿qué haría? Le mandaría a subir hasta esta posición, ¿sí? Nótese que en esta posición la jaula estaría más o menos por aquí y podría desplazarse por todo este espacio, sin chocar a los tanques. Entonces, el primer paso sería, sube la jaula hasta esta posición, hasta ese sensor le voy a poner un número, de hecho. Estábamos en el 4. Voy a llamar a este 5. Y a este le voy a llamar
sensor 6. Ah. Entonces, en la secuencia del proceso, ¿qué haría? Le mando a la grúa que suba hasta la posición S5. Ya ven que está más arriba que el nivel de los tanques. Luego le digo que vaya a la posición del tanque 1 en S1 y una vez que se ubique en S1 le mando que baje hasta la posición del S6. Con lo cual yo podría asegurar que se introduce ya en el tanque, ¿sí? Porque nótese que estaría más o menos por aquí y por lo tanto estaría más o menos abajo del nivel de del líquido en el tanque, ¿sí? Entonces, nótese que sí, utilizo los mismos sensores, ¿cierto? Podrían ser inductivos, podrían ser quizás de fines de carrera, y tuve que hacer una construcción adicional para poder colocar 2 sensores en el sistema, ¿sí? Es una opción, ¿sí? Como ven, no es tan complicado porque toda esta parte es metálica. Aquí tendría que poner una sección tipo L, tipo ángulo, y montar los sensores aquí, ¿sí? Y colocar algún tipo de elemento en la cadena, en el eslabón, de acuerdo a las mediciones que realice, para poder determinar la posición arriba y dentro del tanque, ¿sí? Una vez que termina el proceso, vuelvo a subir, desplazo hasta S2, bajo a la posición S6, pasa un tiempo, subo hasta la posición S5, voy hasta la posición S3, bajo hasta la posición S6, vuelvo a la posición S5 y regreso hasta la posición S4, ¿sí? Sí están viendo que más o menos con ese manejo de las posiciones yo estoy formando un algoritmo, ¿cierto? Ese algoritmo lo puedo traducir a un diagrama de flujo, a un diagrama GraphSet, y finalmente lo puedo traducir a un sistema, a un programa básicamente que realice toda esta secuencia de acciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Inge, el S5 y el S6 puede ser igual con fines de carrera, así como usted mismo le dibujó y que vaya topando algo. Sí, pueden ser como estos, pueden ser o inductivos o fines de carrera, porque, o sea, en este caso me convendría más inductivos, porque aquí no puedo colocar exactamente algo muy fuerte, porque recuerden, yo voy a tener ahí cadenas, ¿sí? Es diferente porque el montaje que hago aquí es fijo, ¿cierto? Porque esto es la parte superior de ese perfil de acero, ¿sí? Del IPN. Aquí esto, si es fin de carrera, como es cadena, no es algo que esté muy tensionado, ¿cierto? Depende un poco del peso, pero no puedo asegurar que esto logre vencer esa resistencia que me ofrece ese cabezal. Estos más bien deberían ser de tipo inductivo, ¿sí? O de Sí. tipo, sí. Ya, más que nada por el montaje que debemos hacer. O sea, en un eslabón de la cadena debemos sacar una saliente de metal, por ejemplo, para que pueda detectar en estos. ¿Sí? ¿Ya? Bien, gracias, Inge. Esto sería una solución, por ejemplo, como decíamos, por presencia, básicamente, ¿sí? ¿Qué otra solución le podría dar, por lo menos, a la parte del vertical, yendo por ahí? ¿Sí? Nótese que a mí por lo menos se me ocurren un par de cosas más, ¿sí? ¿Cómo yo también podría determinar la posición arriba y dentro del tanque? ¿Sí? Nótese que esta es cadena, ¿cierto? Yo lo que podría hacer es contar eslabones. Es decir, a ver, arriba son, no sé, 10 eslabones de aquí para acá. En el tanque son unos 25 eslabones, ¿sí? De tal manera que yo podría colocar aquí, también tendría que ver la facilidad de montaje, pero podría colocar, por ejemplo, un sensor inductivo que me permita contar los eslabones, ¿sí? Más o menos como veíamos en ese video de las cajitas de leche, ¿sí? Sí recuerdan que se veían, y van pasando. Aquí lo que puedo hacer es ponerme a contar los eslabones, ¿sí? Obviamente tengo que hacer pruebas ahí en el sitio o hacer un cálculo básicamente con la dimensión de los eslabones de la cadena y demás, ¿sí? Después hacer unos ajustes y unas calibraciones. Pero yo lo que podría básicamente es contar los eslabones, ¿sí? Al contar los eslabones, yo indirectamente lo que estoy haciendo es un control en base a desplazamiento, ¿sí? Es otra opción. Como les digo, todo depende un poco de las condiciones y de la facilidad en cuanto a la implementación, al montaje y demás, ¿ya? Es una forma, ¿cierto? La cuestión es que yo tenga suficiente espacio aquí dentro de esta estructura, que es la grúa, para colocar un sensor, unos cables y asegurarme que no se va a enredar con la cadena y demás. Como ven, es una serie de condiciones. Pero como ven, es otra solución que yo puedo implementar, ¿sí? Y otra posible solución también se me ocurre es que lo podemos hacer por desplazamiento, pero a través de un encoder, ¿sí? Sí recuerdan, ¿cierto? El encoder básicamente lo que me permitía es o medir posición angular, por ejemplo, o medir desplazamientos por
la cantidad de giros que da, ¿sí? Entonces, yo aquí obviamente voy a tener un eje sobre el que está una catalina y en esa catalina van a embonar las cadenas, ¿cierto? O de pronto un engrane o alguna cosa así que me permita hacer ese desplazamiento, ¿ya? O una caja de engranes incluso. Pero finalmente en alguna parte de esa caja, de esa grúa, yo voy a tener un eje. Lo que puedo hacer es, yo puedo montar en ese eje un encoder. Y básicamente lo que puedo medir es el número de vueltas, de rotaciones, hasta que llegue a la parte de abajo. Y el número de rotaciones hasta que llegue a la parte de arriba para desplazamiento longitudinal. Entonces, como ven, yo lo que puedo ver es el desplazamiento hacia abajo dentro del tanque y el desplazamiento hacia la posición de movimiento longitudinal, ¿sí? Entonces, yo puedo implementar medición de desplazamiento con un encoder. Obviamente el encoder es más caro, necesita un procesador, un controlador más complicado y demás, pero es aplicable también. Y nótense que si yo puedo medir desplazamiento vertical con el encoder, yo también podría aplicar la misma filosofía para hacer el control de desplazamiento longitudinal, también por desplazamiento a través de un encoder. Entonces, claro, o sea, en el conjunto son un poquito más fácil de pronto, ¿cierto? Porque para presencia que me tocó, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si es que utilizaba la solución anterior. Por lo menos necesito 6 sensores inductivos o fines de carrera, una mezcla de los dos, para poder garantizar el desplazamiento vertical horizontal. Sí, 6 sensores, 6 entradas, todo o nada. ¿Ah? Pero si yo me voy por la solución de encoders, necesitaría ¿cuántos encoders para poder hacerle por desplazamiento? Si quiero hacerle todo por desplazamiento con encoders, ¿cuántos necesitaría? 2. 2, ¿cierto? Uno para lo que sería el desplazamiento vertical y otro para lo que sería el desplazamiento horizontal. 2 encoders, 2 entradas de tipo, recuerden qué tipo de salida me daba el encoder. Digital. Bueno, hay tipos, ¿cierto? Hay encoders que nos dan directamente un código Gray o código BCD, me da una salida digital, o hay encoders también que me dan salidas analógicas, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Pero finalmente necesito 2 entradas o de tipo analógico o de tipo digital, especialmente acondicionadas para encoders. Visto desde ese lado se ve atractivo, ¿cierto? No tengo que manejar tanto cable, tantas entradas y demás, ¿sí? Y la ventaja es que voy a tener bastante precisión, es incluso más preciso que los sensores de presencia, porque nótese que siempre va a haber una inercia, ¿cierto? Dependiendo de la inercia, siempre se me puede pasar un poquito, se me anticipa un poquito, ¿sí? Como ven, como no es tan grande la jaula, no necesito tanta precisión, es una precisión media en este caso, pero el encoder me va a permitir incluso tener una precisión mayor, porque lo que voy a medir es exactamente el desplazamiento longitudinal. O sea, finalmente voy a convertir ese desplazamiento angular, las vueltas, en desplazamiento longitudinal. Lo que sí me toca es un poquito más de trabajo de ingeniería. ¿Por qué? Porque yo debo ir determinando a cuántas vueltas corresponde cada posición, ¿sí? O sea, esa es un poquito, de pronto, si lo ven, la desventaja, ¿cierto? Necesita más trabajo de ingeniería para poder determinar cuáles son las posiciones de cada uno de los tanques en base al desplazamiento angular que tiene la grúa, ¿sí? Pero a cambio tengo mayor precisión y un poquito menos de trabajo en cuanto a lo que es cableado y todo, porque incluso si ven, yo lo que tengo es que montar los encodes aquí. Ahora, también hay otra desventaja, ¿cierto? Como ven, o sea, el asunto con los sistemas de control, con el diseño es que empiezan a aparecer más cosas, ¿cierto? Ustedes de pronto dicen, ya, listo, está la solución en ese punto, pero el encoder podría tener un pequeño gran problema, de hecho. Nótense que nosotros el cableado del encoder tenemos que diseñarlo de tal manera que también se mueva, ¿sí? Porque claro, o sea, aquí va el encoder y de aquí saldría el cable. Entonces, el cable debe moverse también. Entonces, de pronto nos toca montar algún tipo de... Hay unas canaletas, las canaletas son básicamente donde se meten, se llevan los cables, ¿cierto? Hay unas canaletas, no sé si han visto, que son como una especie de orugas más o menos, ¿sí? Como unos caracoles. Entonces, conforme hay un desplazamiento, se van moviendo estas canaletas y después se van recogiendo automáticamente, ¿sí? Entonces, sí, o sea, está más fácil con 2 encoders, pero el tema del cableado del encoder se puede llegar a complicar un poquito, ¿sí? O también yo he visto que hay un sistema donde colocan aquí los cables a manera de unas rieles y con una especie de escobillas van haciendo contacto. O sea, soluciones hay muchas. La cuestión es ver cuál es la más adecuada, ¿sí? Y Entonces, como ven, en gastos, tal vez, sí, ¿cuál sería mejor?
en la parte de precio? Por montaje, para no complicarse con ese sistema de canaleta móvil, parece que los de sensores inductivos en este caso nos darían mejor o más ventajas. Porque yo hago el montaje aquí, 4 sensores arriba, y aquí puedo hacer esta pieza adicional y colocar 2 sensores aquí. 6 sensores inductivos con sus cables. ¿Sí? Esa sería de pronto la solución un poquito más óptima si lo vemos de esa manera, ¿sí? Pero algo importante, ¿cierto? Algo que quiero que visualicen con este problema. Soluciones por lo menos 3 o 4 hemos planteado aquí, ¿sí? La cuestión es ver cuál es la que se adapta mejor a nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es la de aplicación un poquito más óptima, como decimos, ¿cierto? En cuanto a montajes, a tiempos, a presupuestos, a aplicaciones, a implementaciones y demás. ¿Sí? Pero como ven, por lo menos podemos hacer o resolver este problema por posición, como hemos planteado aquí, o por desplazamiento. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿Preguntas? ¿podría mostrarle la solución que yo tenía? Porque en este caso, o sea, sé que en este el momento que, bueno, ya no es la mejor solución la que yo tomé a consideración, pero por lo menos para eh, considere si es que en cierta parte me equivoqué, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, tomemos en cuenta una cosa. La ventaja de la modalidad, porque o sea, no todos son desventajas con este sistema de educación, es que ustedes subieron las tareas a la plataforma, ¿cierto? Yo una vez que realice la evaluación, que me toca hacerla una por una, o sea, toma un tiempo, pero es importante. eh, Aparte de la calificación, a ustedes les va a llegar un reporte con la realimentación, es decir, o sea, yo les voy a indicar, a ver, alguien planteó esta solución, decirle, sí, está bien, va a funcionar, va a hacer esto, 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 pero tiene de pronto estas desventajas, o de pronto revisa esto que se puede mejorar. Entonces, por ese lado no se preocupen, o sea, yo voy a revisar y les voy a realimentar, o sea, de pronto en qué pueden mejorar o dónde se puede optimizar, o qué hicieron bien también, porque obviamente que a pesar de que estamos empezando, ya debe notarse que por lo menos se entendió de qué consiste el problema y ver si la solución que plantean es adecuada, ¿sí? O sea, por suerte no es algo que sea 0 o 10, o sea, no es que no, o lo hacen a mi manera o no, o sea, también yo tengo que ir apreciando más o menos lo que plantean ustedes. Y se les devuelve una respuesta diciendo, de pronto esto se puede mejorar, o esto está bien, o esto no es muy adecuado para el problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces, de lo que pude ver en la estadística, me parece que subieron 29 ejercicios y creo que me llegaron como 4 al correo, así que estarían todos, me parece, creo. Con todo, como les digo, esto toma un tiempito, así que voy a ver si aprovecho uno de los días del feriado que está largo, de la próxima semana, para poder evaluar y hacerles llegar la realimentación para que se puedan dar cuenta, ¿sí? Lo Inge, importante es que a partir de... yo verá ese día falté porque no pude estar aquí en Quito y no tenía conexión a internet. ¿Será que le puedo subir también a su correo? Pero es que tampoco no está el video, Inge, de esa clase. No, ya estaba. No sé si alguien ha revisado, pero ya estaban los dos revisados. Yo con todo ahorita que tengamos el descanso me pongo en modo estudiante para ver si efectivamente está el video. ¿Sí? Ya. Pero en este caso se O podría necesita... ser mejor el otro trabajo y califíqueme, O no sea, sé, por el otro. lo que pasa es que si se dan cuenta de alguna manera hay que tener todo en la plataforma, ¿sí? Por eso, de hecho, a las personas que me enviaron al correo voy a tener que abrirles la plataforma para que me puedan subir otra vez para que estén ahí, ¿sí? O sea, la cuestión contigo con las personas que falten es que justifiquen de alguna manera la falta Y poderle subir sí, sí, ya, claro. Entonces tengo que revisar eso porque las personas que mandaron al correo deben subir a la plataforma. Sí, tengo que revisar a ver si puedo abrir la misma tarea para que puedan subir. ¿Sí? Ya, Inge, ya. ¿Dónde Ya. justifico, Inge? Sí, sí, sí. O sea, algún tipo de justificación para poder tomar en cuenta. Sí, y igual con todos, tenemos eventualidades a veces en cuanto a la conexión y cosas así, entonces siempre hay que tratar de justificar esas cosas. ¿Sí? Ya, Inge, gracias.
Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? O sea, lo importante es eso, ¿cierto? Que ustedes empiecen a visualizar que para un mismo problema se pueden plantear en teoría, bueno, ustedes son 33 soluciones, ¿cierto? O sea, cada quien puede tener una idea diferente. De que funcione o no funcione, ahí ya estamos en otro campo, ¿cierto? De que funcione bien, óptimamente o funcione no muy eficientemente es otra cosa, ¿sí? De que tenga un costo razonable a que tenga un costo que no tiene mucho sentido, tampoco, ¿cierto? Digamos que yo para este proyecto tengo, no sé, para poner una cifra, unos $100,000, por decirles algo, ¿sí? Con todo, con las grúas, con los sensores, con los controladores y demás, por poner un número. Y que alguien me venga a decir, listo, pero me va a costar 80,000 en sensores, entonces no tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Con qué compramos los actuadores? ¿Con qué compramos el controlador? Tome en cuenta que también hay que tomar el tiempo de el trabajo de montaje, el trabajo de ingeniería y demás. O sea, para desarrollar un proyecto, o sea, se toman en cuenta muchas variables. Entonces, no puede ser que yo me gaste 80,000 de los 100,000 en sensores y me quede apenas 20,000 para el resto. O sea, no es realizable. Hice una consulta, justamente Sí. hablando de ese tema. ¿Usted cuánto considera que sería el rango adecuado para invertir en sensores? O sea, un O sea, 30 o 20% del valor del proyecto. lo que pasa es que, o sea, no hay exactamente una fórmula para eso, ¿cierto? Nótese que eso depende un poco de la precisión. O sea, una cosa importante es aquí esto, ¿cierto? Yo al final de cuentas, para esto, para este sistema de posicionamiento, ¿necesito mucha precisión o no? No. No. No, ¿cierto? Porque como ven, la jaula no es tan grande, por lo tanto yo tengo un buen espacio, una buena tolerancia, por verlo de esta manera, ¿sí? No es que digo, necesito colocarlo exactamente en este punto, ¿sí? Entonces, nótense que los costos de los sensores son en función un poco de la precisión. Más preciso, obviamente más caro. La otra, ¿de qué material están hechos? Si el ambiente es muy fuerte, son de inoxidable, obviamente va a ser más caro un sensor de inoxidable que uno de galvanizado, ¿sí? Entonces, o sea, porcentajes exactos no, pero lo que sí te puedo decir es que generalmente el mayor costo del proyecto se lo lleva el controlador, ¿sí? Un controlador puede llevarse el 30, 40, hasta el 50% del costo del proyecto. Y en el resto se reparten los otros, ¿sí? Lo que pueden también ser caros son los actuadores. Más que los sensores, a veces pueden ser más caros los actuadores, válvulas y cuestiones de ese tipo, ¿sí? Pero claro, o sea, generalmente uno debe llevar un cierto equilibrio. Por eso te digo, si más o menos está establecido un presupuesto, yo debo ir tratando de equilibrar, ¿cierto? O sea, yo sé que los sensores son caros y todo, pero no puedo gastarme sensores muy precisos aquí porque no necesito, ¿sí? Pero puede haber otras aplicaciones donde sí, ¿sí? Por ejemplo, o sea, sensores, campos muy sensibles de lo que son procesos industriales, por ejemplo, alimenticio, ¿cierto? En el campo alimenticio es bastante delicado porque la norma, ¿sí? Hay una norma, INEN, no me acuerdo exactamente el número, por ahí les puedo averiguar, pero establece que todo lo que esté en contacto con lo que son elementos de alimentación destinado a humanos deben estar hechos con inoxidable, ¿sí? Y el inoxidable es caro, es un material bastante caro porque es un poquito difícil de procesar y porque también tiene más procesos. Sí, recuerden, aparte del hierro y el carbón, puede tener níquel, entonces es mucho más caro el material. Pero obviamente, por más que yo diga, no, es que no es muy crítico, si es que va a estar en contacto con alimentos, necesariamente debe ser de inoxidable o de algún material. También hay polímeros que se pueden utilizar, pero debe cumplir con normas, ¿sí? Todo lo que es petróleo también complicado por lo que son materiales inflamables, ¿sí? Y bueno, la ventaja en el petróleo es que, bueno, antes, ahora no sé cómo les va porque sí les ha afectado un poco también la crisis, pero el sector del petróleo es donde se vendían los equipos más caros, ¿sí? Todas las grandes marcas siempre estaban en la parte petrolera, ¿sí? PLCs grandes, actuadores, sensores y todo, o sea, siempre las instalaciones en la parte petrolera son bastante bien hechas, ¿cierto? O sea, tienen presupuestos altos para todo lo que es implementación, ¿ya? Pero lo que siempre hay que llevarse es eso. Por eso es que estamos haciendo como un plan general, ¿cierto? Estamos viendo entradas, estamos viendo salidas, estamos dimensionando el procesador, el controlador, para más o menos ya tener una idea de cuál sería el costo, porque claro, o sea, nótese que ya estamos manejando
dinero en este caso, porque ya son aplicaciones reales, ¿sí? Es un poco la diferencia que les decía, ¿cierto? Ustedes en la parte de ingeniería de control sí establecían que las funciones de transferencia, las funciones raíces, empezaban a hacer la simulación, de pronto ya implementaban, simulaban en el Simulink, optimizaban, sintonizaban y demás. Pero como ven, están en un campo puramente teórico. Sí, es importante, obviamente, porque ustedes como ingenieros necesitan el sustento tecnológico, técnico, científico, ¿cierto? Necesitan saber de dónde vienen las cosas y cómo se hacen las cosas. Pero aquí ya estamos en la implementación, ¿sí? O sea, ya la parte del PID y todo eso también deberíamos pensarle en el controlador, ¿cierto? Si necesito un PID, ya necesitaría, no, este controlador no me alcanza, necesito otro. Si necesito más memoria, también. O sea, es parte también, ¿cierto? El controlador es parte de eso. Entradas, salidas, alimentaciones, memoria, bloques de función y demás, ¿sí? Por ejemplo, si me voy por los encoders, necesito necesariamente un controlador, un PLC que tenga entradas de encoder. O me tocaría hacer un circuito para poder moverme, ¿sí? O si no digo, no, no me conviene gastarme mucho en el PLC porque es caro las entradas de encoder, entonces compro encoders de salidas analógicas y cambio un PLC de salidas analógicas, ¿sí? Entonces, por ahora se ve como un montón de variables que parecen inmanejables, ¿cierto? Pero esa es la ventaja, que uno con la práctica va desarrollando métodos y por lo tanto ya va sistematizando las cosas, ¿cierto? Ya con el tiempo ustedes ya en automático dicen, estos sensores, esto actuadores, esto controlador, y voy ya directamente a plantear mi diagrama y hacer mi programación, ¿sí? O sea, son cosas que con la práctica se van más o menos controlando, ¿sí? Pero es un terreno bastante simpático, porque si ven, finalmente ustedes están creando algo, ¿sí? Esto están automatizando, creando su propia solución, su propio sistema de control que después va a ser validado y aplicado, ¿sí? O sea, finalmente esto ya llega a la práctica, ya al mundo real, porque esto es básicamente el mayor trabajo que se da en las industrias, la parte de procesos. Bueno, es la parte de la automatización en cuanto a lo que son desarrollo de sistemas de control y la otra parte es el mantenimiento también que es necesario. Son un poco los dos grandes ámbitos de la parte del trabajo en lo que es control industrial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más con respecto a este ejercicio? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutitos para continuar, ¿sí? Nos veríamos, son las 6:44, a las 6:54 nos volvemos a ver, ¿sí? Listo, Inge, gracias. Ya, Inge, gracias. Ya, profe, gracias. Inge, disculpe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Sí, para que por favor me ayude con la asistencia. A ver, espérate un momentito. ¿Nombre? Reynoso. Ya. Listo, Inge, muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar entonces. Ok. A ver, entonces, otra de las variables que es muy utilizada o que es necesario medirla y controlarla es básicamente la temperatura, ¿sí? Nótese que conociendo el proceso o el fenómeno se pueden desarrollar diferentes medios de medición. Entonces, nótese que para determinar los diferentes tipos de sensores de temperatura hay que tomar en cuenta los tres procesos de conducción de calor, ¿cierto? O la transferencia de calor como tal, ¿sí? Puede ser por conducción, es decir, cuando hay contacto directo, por convección, que es como el sistema de los hornos, donde el calor se va distribuyendo en una cámara a partir de unas superficies calientes, y por radiación, básicamente por la emisión de ciertas partículas, ¿sí? O ciertas fuentes de calor, básicamente como los microondas, por ejemplo, ¿sí? A partir de esto, entonces, tomando como base teórica lo que es la ley de Fourier, tómese en cuenta que el calor o la transferencia de calor está determinada básicamente por la conductividad térmica, el área y la variación de la temperatura con respecto a la distancia, ¿cierto? Esa es la parte esta. También tenemos lo que es la ley de Newton y básicamente ahí está el desarrollo teórico de lo que son las tres formas de transferencia de calor, ¿sí? Básicamente. En base a esto, nosotros tenemos diferentes tipos de dispositivos para medir temperatura, ¿sí? Nótese que tenemos dispositivos eléctricos, mecánicos, por radiación térmica e incluso ciertas variaciones, ¿sí? Esto es importante porque la temperatura, al igual que la velocidad, por ejemplo, son de las variables que más se necesita medir, ¿sí? Entonces, nótese que entre los sistemas o sensores con métodos eléctricos de medición de temperatura, tenemos las termocuplas, recuerden, ya hemos hablado un poco de estas, que decíamos que se basan en el efecto Peltier, ¿sí? Las termoresistencias que decíamos que eran materiales que son muy lineales, o sea, la variación de resistencia es lineal con respecto a la temperatura. Ahí tenemos, por ejemplo, el platino, el níquel también se comporta de buena manera, aunque es mucho más lineal el platino. Los termistores, que son básicamente resistencias que varían en función de la temperatura, se utiliza mucho para lo que son protección térmica de motores. Y podemos tener semiconductores, ¿sí? Ya sea tipo diodos o tipo transistores, básicamente, ¿sí? Luego, entre los medios mecánicos tenemos sistemas de dilatación, ¿sí? Pueden ser, recuerden, los metales, por ejemplo, se dilatan con presencia de temperatura. Esto se utiliza mucho en lo que son sistemas de protección eléctrica, como guardamotores o breakers. O también hay ciertas cintas, ¿cierto? Ciertas cintas que pueden tender a contraerse o expandirse con respecto a la temperatura, ¿ya? Hay termómetros de vidrio, ¿sí? Que utilizan, bueno, antes utilizaban mercurio, utilizan gas. Y tenemos termómetros bimetálicos también, ¿sí? Se produce la dilatación y por lo tanto deflexión de una aguja que nos indica la temperatura. Los métodos de radiación, tenemos los pirómetros de radiación, tenemos ópticos, pasabanda, termómetros infrarrojos, que son los que se están utilizando mucho con las pistolitas para controlar la temperatura corporal de la gente. Y podemos tener, por ejemplo, ciertas pinturas que tienden a cambiar el color, ¿sí? Puede haber sondas neumáticas, recuerden, tienen aire comprimido dentro y luego se puede también sufrir un proceso de dilatación o contracción en función de la temperatura, ¿sí? Hay ultrasónicos también que nos permiten medir, en este caso son interesantes porque a veces los sistemas de medición o sensores pueden tener medición doble, ¿sí? No el mismo sensor, sino que a partir del mismo sensor se le montan varios transductores, ¿sí? Pueden medir, por ejemplo, temperatura y pueden medir el caudal de un fluido, ¿sí? Hay termómetros acústicos, ¿sí? No son tan usuales, pero se podrían presentar en algún tipo de proceso, ¿ya? O indicadores de luminiscencia también, ¿sí? Van cambiando la cantidad de luz que emiten o incluso el color de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Nótense que de esta manera hay un amplio espectro, ¿sí? Aunque de alguna manera los más utilizados son los eléctricos que están a la izquierda, pero se tienen los diferentes tipos de sensores, ¿sí? Revisando los más importantes. Los termocuplas o termopares es lo mismo, ¿cierto? Es el mismo sensor, tiene diferentes denominaciones, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, ¿cierto? Estos lo que hacen es, inducen o generan más bien un pequeño voltaje en el orden de los milivoltios en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, como dijimos, fundamentalmente está compuesto por dos metales, se unen estos dos metales y en la unión
se va a inducir un voltaje, o no inducir, bueno, es magnético, se va a generar un pequeño voltaje en función de la variación de temperatura en la unión de estos dos metales, ¿sí? Se puede dar con todos los metales, con cualquier metal, pero hay aleaciones específicas que son o tienen una variación lineal y también tienen un valor más o menos representativo de voltaje, ¿sí? Ahora, nótense que, como dice aquí, lo que vamos a tener es un amplio rango de medidas, ¿cierto? Entonces, como ventajas, como estamos básicamente uniendo metales, entonces las dimensiones son bastante reducidas y no necesitan mucho espacio. Como también son metales que están recubiertos, entonces nos garantiza que a largo plazo va a tener estabilidad la medida, ¿sí? Mientras no se dañen los metales por procesos de corrosión o oxidación, entonces va a garantizar una estabilidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Son bastante robustos, por lo cual se utilizan mucho en lo que son procesos industriales. El costo, lo de económico es relativo, ¿cierto? Pero no es un costo tan elevado. Mucho más caro, por ejemplo, que una termocupla puede ser una PT100, porque obviamente está hecha de platino y el platino es un metal que tiene un costo bastante elevado, ¿sí? Y una cosa, ¿cierto? Si recordamos cuando veíamos al principio, son transductores de tipo activo, es decir, no necesitamos eh, conectarle una tensión eléctrica, ¿cierto? Porque ya no se está generando un milivoltaje. Ya después, cómo se trata esa señal, ya es cuestión de los circuitos de medición o los circuitos de control, básicamente, ¿ya? Ahora, la sensibilidad no es tan buena, sí, o sea, demora un poquito la medición, ¿sí? La linealidad es buena en ciertos rangos, ¿cierto? Si nos salimos de los rangos de temperatura, vamos a ver que deja de ser lineal. Por eso es que hay distintos tipos, o sea, de acuerdo a los diferentes materiales o metales que se utilizan para hacer esta unión, entonces vamos a tener diferentes tipos de termocuplas, ¿ya? Y una cosa, ¿cierto? Dice que requiere una unión de referencia, sí, porque lo que se hace finalmente es una comparación entre la temperatura a la que está sometida la juntura y la temperatura ambiente, ¿sí? Siempre se necesita un punto de referencia para este tipo de termocuplas o termopares. Y un poco si lo vemos también como desventaja, o sea, el voltaje que se genera es bajo, ¿cierto? Está en el orden de los milivoltios, ¿sí? Entonces, siempre requiere un cierto tratamiento y como decíamos, también necesitamos cableado especial y transmisores y cosas así para proteger la señal, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener fundamentalmente es esto, ¿cierto? Tenemos un material 1 y tenemos un material 2. De hecho, las termocuplas siempre se representan con este símbolo, ¿cierto? Con esta unión de metales, ¿sí? En los planos eléctricos o electrónicos los van a encontrar con ese símbolo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de efectos, ¿cierto? Este hecho de que se presente una fuerza electromotriz en estos dos puntos es por el llamado efecto Seebeck, ¿sí? Si se conectan dos materiales diferentes, dice que se establece una corriente y por lo tanto aparece una diferencia de potencial entre los extremos, una fuerza electromotriz, como dice aquí, ¿ya? Y también, junto al efecto Seebeck, tenemos el llamado efecto Peltier, ¿sí? Que básicamente por el calentamiento de esta junta va a permitir el paso de la corriente a través de esto, ¿sí? Entonces, tanto la combinación de este efecto Seebeck con el efecto Peltier es la que finalmente genera un voltaje en los lados, ¿sí? Básicamente, como pueden ver, el principio es bastante sencillo, ¿cierto? Un metal de un metal de otro material, lo juntamos, variamos la temperatura en la junta, en esta parte, y lo que vamos a ver es que se induce un voltaje en los extremos. Efecto Peltier y efecto Seebeck, básicamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es esto finalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra junta, la calentamos aquí, muy sencillamente, por ejemplo, con una velita, y lo que vamos a ver es que va a cambiar el valor del voltaje, ¿sí? Lo que vamos a tener es básicamente una variación de la temperatura y un factor de térmico que se representa con alfa y que nos va a dar una variación de voltaje, o de milivoltaje en este caso, por grado, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, como decíamos, como no es muy lineal, entonces lo que se tienen es diferentes tipos de termocuplas que están hechas con diferentes tipos de metales, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos tener los diferentes tipos de termocuplas. Entonces, las que están hechas de metales nobles pueden ser tipo B, tipo R y tipo S. Las que tienen aleaciones basadas en níquel pueden ser de tipo K y tipo N. De hecho, las más utilizadas son las K por este lado. Y las que están hechas con una aleación que se llama constantan pueden ser de tipo E, J y T, ¿sí? Las que más se ven en la industria, por ejemplo, son las tipo K y las tipo J, ¿sí?
las que más se encuentran. Sí, también pueden encontrarse con tipo T y tipo S. Las otras es un poquito más rara, pero siempre se va a encontrar con KJT, ¿sí? De acuerdo al material con la que están hechas, ¿sí? Y aquí les indican, ¿cierto? La tipo T está hecha de cobre y constantán. El cobre representaría el potencial positivo y el constantán el potencial negativo. Porque nótense una cosa, el voltaje que se genera está hecho a partir de, es voltaje de tipo DC más bien, sí, es voltaje de continuo, ¿ya? Entonces hay un terminal negativo y un terminal positivo. Es la diferencia potencial básicamente. Y los rangos de aplicación de estos tipo T son de menos 190 a 400 grados. ¿Sí? Como ven, es más o menos amplio el rango de trabajo. Y aquí está la descripción técnica, básicamente. Las tipo J, que les decía que son un poco las más utilizadas, están hechas de hierro, que es el terminal positivo, y constantán, que es el terminal negativo. Vean que el terminal negativo coincide. El uno está hecho con cobre, el otro está hecho con hierro. En este caso, el rango es más amplio, ¿cierto? Desde menos 190 hasta 800 grados. Las tipo E están hechas una vez más con cobre y constantán. Obviamente la aleación de constantán es un poquito diferente, de tal manera que se amplía el rango, ¿cierto? Desde menos 190 hasta 1000 grados. Las tipo K están hechas de cromel y alumel, de menos 190 a 1370, ¿sí? Es bastante utilizado porque el rango es bastante amplio. Las tipo N están hechas de nicrosil y nisil, de 650 a 1260. Nótense que esta en cambio está en un rango alto de temperatura positiva. Las tipo B, que están hechas de platino al 30% de rodio y platino al 6% de rodio, van de 0 a 1800, tienen un buen rango, pero el problema es que tanto el platino como el rodio son bastante caros, así que son sensores que finalmente resultan con precios bastante altos. Y luego teníamos las tipo S, que están igual hechas con una combinación de platino, rodio y platino, que van de 0 a 1765, y finalmente las R, que están hechas de platino, rodio y platino, que van de 0 a 1700, ¿sí? Entonces, nótense que de acuerdo a los metales que se utilice, tienen diferentes rangos y por lo tanto diferentes tipos de aplicaciones, ¿ya? Obviamente las últimas son las más caras, ¿cierto? Las tipo B, S y R son más caras porque están basadas en platino. Son las que decían que están hechas con termopares de metales nobles, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué criterios debo utilizar para seleccionar un termopar? Porque eso es importante, ¿cierto? Es más o menos a lo que estamos yendo, o sea, ¿con qué criterios escogemos sensores? Como ven, hay una amplia variedad en este caso, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas, el costo, ¿cierto? ¿Cuánto me va a costar este sensor? Luego, máximas y mínimas temperaturas de operación. ¿Cuál es el rango de operación? ¿Cuál es la estabilidad? Eso se ve en las características, en las curvas que ofrecen para este tipo de elementos. Las limitaciones mecánicas para lo que es la instalación de los elementos. ¿Cuánto duran? ¿Cuál es el tiempo de vida de estos metales de acuerdo a las aleaciones de las que están hechas? Esto también se relaciona en cómo se comportan con respecto a la atmósfera, es decir, el tipo de ambiente en el que van a trabajar. El tiempo de vida del sensor, nótese que todas estas están de alguna manera relacionadas. La sensibilidad que tienen, la magnitud, es decir, ese milivoltaje de salida, y la linealidad que igualmente se ve en las curvas, ¿sí? Y la aplicación también de dónde se van a realizar. Entonces, físicamente los termopares tienen esta forma, ¿cierto? Tienen los dos cables, nótese que incluso tienen un código de colores, esto está normalizado. El recubrimiento es azul y los cables son rojo y azul para el caso de una tipo J, siendo el rojo el positivo y el azul el negativo. Luego tenemos la tipo T, que tiene un cable café y los cables interiores son rojo y café. La tipo K tiene un recubrimiento verde, cable rojo-verde, y finalmente las tipo RS tienen recubrimientos blancos con cables rojos y blancos. Entonces, nótese que esto facilita mucho para poder identificar el tipo de termocupla que está siendo usado, ¿sí? Y aquí tenemos el sensor como tal, ¿sí? Básicamente es la unión de dos cablecitos que está recubierto aquí, este es el cable, y se suelen utilizar también este tipo de conectores, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene, hay multímetros que tienen entrada de medición de temperatura, ¿sí? Algunos tienen entrada de termocuplas. Y básicamente utilizan esta entradita, que son un par de conectorcitos que son planos estos conectores, ¿sí? Y se calzan en los medidores como tal. Ahora, nótese que este es el sensor como tal, ¿sí? Con la unión de los cables, el cable y el conector. Estos que vemos aquí a la derecha, estos elementos metálicos, se conocen como termopozos, ¿sí? Son básicamente para el montaje. Nótese que, por ejemplo, de lo que más se mide, por ejemplo, es fluidos, ¿sí? Tanques con químicos, con agua, con lo que sea.
combustibles y demás. Entonces, obviamente no van directamente los sensores en contacto. Lo que se hace es un agujero, un alojamiento en el tanque, por ejemplo, en el horno también se utiliza mucho para hornos, y ahí se introduce, pero la parte de la punta básicamente, ¿sí? Que es donde está el sensor. Y aquí en la cabeza está la parte de los conectores, de tal manera que esto queda dentro del elemento, del tanque, del horno, lo que sea, y esto queda fuera. Esto se calienta y esto no, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un termopozo. Dependiendo de la distancia que queremos medir, hay elementos bastante largos como estos o bastante cortos, pero estos son básicamente los alojamientos para el sensor que se conocen como termopozos, ¿sí? Nótese que todos están roscados porque generalmente como elemento de ajuste se utilizan tuercas. Se hace el agujero y básicamente aquí se introducen tuercas para el ajuste. Hay otros incluso que son soldados. O sea, soldados la funda que sería lo que cubre esto y esto entra dentro de la funda, ¿sí? Depende mucho del montaje como esté hecho, ¿ya? Y aquí está básicamente la electrónica que tiene dentro, ¿sí? Ustedes recuerdan que en la parte final de electrónica supongo que vieron algo de amplificadores operacionales, ¿sí? Supongo que se alcanzaron a ver algo de operacionales al final del curso de electrónica, electrónica en laboratorio, creo que se llama en su matriz de estudios, ¿sí? En su malla. Entonces, nótense que estos son amplificadores operacionales, ¿cierto? Recuerden, el amplificador operacional se utilizaba básicamente para realizar operaciones aritméticas, por un lado, podían sumar, restar, integrar, derivar y demás. Y se utilizaban también como amplificadores, ¿sí? Entonces, nótense que, claro, lo que nosotros hacemos es la señal de esta termocupla, la llevamos hasta un circuito electrónico, ¿sí? Nótense que este es un comparador, si se dan cuenta, ¿sí? Tienen un voltaje de referencia y tienen la entrada como tal. Y esto lo que hace es amplificar la señal. Y luego va a un amplificador, a un conversor analógico digital para convertir esta temperatura en una salida numérica. Sí, esto es una aplicación típica con termocupla, por ejemplo. ¿Ya? Esto en cuanto a lo que son las termocuplas, recuerden, la unión de dos metales y básicamente se genera un voltaje en las puntas, ¿sí? Pueden ser de diferentes tipos y estaban basadas, como decía ahí, en el efecto Peltier, ¿sí? Y tienen diferentes tipos de termocuplas con diferentes rangos y demás. Ahora, y la salida es en milivoltios. Ahora, otra forma de medir la temperatura es a través de estos sensores que son de tipo resistivo, ¿sí? Recuerdan esta ecuación, ¿cierto? De circuito, supongo que vieron, o electromagnetismo también. La resistencia, recuerden, dependía de esta que es la característica de resistividad del material. Cada material tiene una resistividad diferente. Recuerden, ¿cuál era el mejor conductor? ¿Era el cobre, el oro? ¿Cuál era el mejor conductor? El oro. El oro. A ver, ¿cuál era el mejor conductor? Recuerden cuál tenía la resistividad más bajita en las tablas. Cobre. La plata tiene la menor resistividad, ¿cierto? Es el mejor conductor, pero el más usado es el cobre, porque obviamente el cobre es mucho más barato que la plata, ¿ya? Pero bueno, finalmente la resistencia depende de la resistividad, de la longitud del cable y de la sección o el diámetro del cable. Es básicamente conocido. Y la resistencia, recuerden, varía en función de la temperatura, ¿cierto? La resistencia final es la resistencia inicial por 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura, que también depende del material, por la temperatura del ambiente, ¿sí? Entonces, basado en esto, nosotros podemos construir estas curvas, ¿cierto? Lo que estamos viendo es la variación de la temperatura, de la resistencia más bien en función de la temperatura, ¿sí? Lo que nos interesa es que esto sea lo más recto posible, porque mientras más recta es esta curva de respuesta, tenemos más linealidad, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos tablas de sensores PT100, ¿cierto? Lo que estamos viendo es, a esta temperatura, ¿cuál es la resistencia? ¿Sí? Toman el nombre de PT100 por esta característica especial, ¿cierto? Porque a 0 grados la resistencia es 100 grados, ¿sí? Nótense en la parte del medio de la tabla. Lo que está diciendo es que a 0 grados de temperatura la resistencia es 100. Y luego vemos a 101, a 102 y a 103. ¿Sí? Esto es importante para calibrar sensores más que nada, ¿sí? Ahora, nótense que hay una cosa, ¿cierto? Como nosotros estamos midiendo la resistencia en función de la temperatura o la variación de resistencia en función de la variación de temperatura, aquí va a haber un pequeño problema, ¿cierto? Porque el sensor está variando su resistencia en función de la temperatura, pero los cables que transmiten la señal también van a tener una resistencia, ¿sí? Que finalmente puede introducir un error en la indicación. Claro, porque si yo digo
tengo una resistencia de 58.5 ohmios a una determinada temperatura. Sí, lo podíamos ver en la tabla anterior. Pero si mi conductor es largo, o no es el conductor adecuado por último, me puede introducir, no sé, unos 0.5 ohmios, por decir algo, ¿sí? Entonces tendría la resistencia del sensor más la resistencia del cable y ya entro en un error, ¿cierto? Entonces, para minimizar un poco los errores que introducen los cables, se tiene diferentes configuraciones, ¿cierto? 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos, ¿sí? Son conexiones que van a ver. En este caso, por ejemplo, en la de 2 hilos voy a tener la resistencia del cable por este lado, ¿cierto? Y ahí tendría la resistencia total. Entonces, una manera de compensar es a través de sistemas de 2 hilos o 3 hilos, ¿sí? Entonces, nótense que lo que se hace es, para compensar estos errores por efecto de los cables, se introduce fuentes de corriente y por lo tanto se diferencia lo que es la resistencia de origen con la resistencia de los cables, ¿ya? Aquí tienen un sistema de 3 hilos, cuál sería la ecuación y un sistema de 4 hilos, ¿sí? Entonces, nótense que para compensar, los 2 hilos adicionales se conectan a una fuente de corriente. Recuerden, la característica de la fuente de corriente es que mantiene la corriente constante, ¿sí? Puede variar el voltaje de salida, pero la corriente es constante. Y de esta manera podemos compensar esas diferencias, ¿sí? Y aquí está cómo sería la conexión de 4 hilos, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos el sensor que sería aquí, y el otro está conectado a una fuente de corriente, ¿sí? Que pasa también por la resistencia. Es básicamente para compensar, es decir, para reducir la error que se puede introducir por efecto de los cables, ¿sí? Entonces, nótense que se hace estos arreglos, ¿cierto? Básicamente para compensar el error en una PT100 o una RTD, se introducen configuraciones de 2 hilos o 3 hilos, ¿sí? Son conexiones que ustedes se pueden encontrar eventualmente en conexiones industriales de sensores tipo PT100, ¿ya? Y lo que se hace básicamente es, nótese que se hace un arreglo de puente de Winston, que no sé si lo vieron. Fundamentalmente tenemos este arreglo que es un puente, que es este rombito con resistencias. Tengo 3 resistencias conocidas. Entonces, en función de la variación de esta resistencia, tomando en cuenta que a 0 grados vale 100, a esa temperatura yo tendría este puente balanceado. Por lo tanto, la salida de voltaje sería 0. Lo que se mide es la variación de voltaje en función de la variación de la resistencia de la PT100. ¿Sí? Es teoría de circuitos, básicamente. Ventajas de las PT100. Alto coeficiente de temperatura, alta resistividad, relación lineal. Tiene bastante rigidez y ductibilidad del cable de platino, ¿sí? Y presenta bastante estabilidad en su vida útil porque son metales nobles, básicamente. Y aquí una vez tenemos estos encapsulados o estos pozos térmicos que vimos anteriormente, ¿cierto? Tiene la parte del cabezal, la parte de la rosca y la parte de la vaina, que es esta parte que es donde se introduce el sensor básicamente, ¿sí? Diferentes conexiones, diferentes cabezales. Nótense que para bajas temperaturas incluso los cabezales no son metálicos, sino son más bien de tipo polimérico, tipo plástico, ¿sí? La vaina puede ser vainas largas para tanques grandes, para hornos grandes, o vainas cortas para cuando no se necesita mucha profundidad en la medición. ¿Ya? Y ahora viene algo interesante, ¿cierto? Los semiconductores, recuerden con lo que están hechos los diodos, los transistores y demás, estas materiales tipo P y tipo N también se pueden utilizar para medición de temperatura, ¿sí? Y uno de los elementos más utilizados como sensores de temperatura semiconductores es este, ¿cierto? El LM35. Nótese que tienen esta característica, ¿cierto? ¿Dónde estará? Calibración. En alguna parte debe estar la variación. Linealidad. Aquí, sí. Esto es importantísimo para determinar la medición, ¿cierto? Lo que nos está indicando es esta característica. La salida de voltaje de este elemento, ya en el circuito como tal, aumenta 10 milivoltios por cada grado centígrado, ¿sí? Eso nos da una idea de la variación de salida de este elemento con respecto a la variación de temperatura. Entonces, lo que yo puedo hacer es procesar esta señal, ¿sí? A través de un controlador y de esta manera obtener una lectura, ¿ya? Otro elemento que tenemos, por ejemplo, este que es el AD590. La diferencia es que este, en cambio, lo que nos da es una variación lineal de corriente. Lo que nos indica es que varía 1 microamperio por cada grado Kelvin, ¿sí? Es más preciso, pero como ven, un poquito más difícil de manejar porque 1 microamperio es una corriente pequeñísima, ¿cierto? Necesitaríamos implementar un circuito un poquito más complicado, ¿sí? Ahora, entonces, en base a esto vamos a plantear un trabajito, ¿cierto? Un trabajo práctico, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en grupos, ¿sí? Recuerden, ya me pasaron las listas en los grupos de trabajo que ustedes plantearon.
Lo que vamos a hacer es, con cualquiera de estos dos, ¿cierto? Ya sea este LM35 o este AD590, nosotros en función de esta característica, ¿sí? Esta es 10 milivoltios por centígrado y esta es 1 microamperio por Kelvin, ¿sí? Con cualquiera de los dos, ¿sí? Puede ser que es un poquito más fácil de manejar el LM35, pero finalmente con el que ustedes elijan. Lo que vamos a hacer es un termómetro, básicamente, ¿sí? Vamos a coger como sensor este, el LM35, y vamos a adaptarle a un sistema de acondicionamiento de señal, ¿sí? O sea, ustedes podrían hacer quizás una programación de un PIC, ¿cierto? Un microcontrolador, ¿sí? Un poquito más complejo. De pronto les sale más fácil utilizar como acondicionador de señal un Arduino, ¿cierto? Ustedes utilizarían una entrada analógica del Arduino, captarían esta señal, realizarían una pequeña ecuación en el Arduino para que nos dé esta señal, ¿cierto? Por cada 10 milivoltios de entrada de este sensor, vamos a tener un grado, ¿sí? Y después, esta señal la vamos a reflejar en un pequeño display, ¿sí? Entonces, lo que vamos a construir es esto, ¿cierto? Un termómetro utilizando como sensor el LM35 y un procesador de señal, ¿sí? Yo como les digo, por facilidad, porque supongo que la mayoría de ustedes tiene un Arduino, entonces vamos a trabajar con un Arduino y como salida un display, ¿sí? Ingi, ¿para cuándo sería este proyecto? Ya, un momentito. Un display o pueden hacer una pequeña interfaz con Visual Basic de pronto en una computadora, como ustedes van mejor, ¿sí? La cuestión Inge, es que podemos midan, utilizar ¿sí? una LCD tal vez. También. O sea, la cuestión es que presenten la temperatura. ¿Ya? Puntos importantes, ¿cierto? Hacer el circuitito este, ustedes van, por ejemplo, al datasheet y en el datasheet incluso ya se sugieren ciertas configuraciones para este, ¿sí? Y la presentación. Ustedes deberían hacer una calibración de esto, una comprobación, ¿cierto? Todos asumo que tienen por ahí un termómetro en la casa, alguna cosa que les sirva para medir temperatura y con un cautín o alguna cosa podrían ir calentando, ¿cierto? Y ustedes van viendo la lectura que tienen en el termómetro y la lectura que les da el termómetro que están construyendo aquí con este LM35, ¿sí? A ver, entonces, para esto deberían tener una semana, ¿cierto? Pero recuerden que la próxima semana tenemos un feriado un poquito largo, ¿sí? Entonces, esto quedaría para el próximo día, o sea, hasta el miércoles esperaría que me hagan llegar el informe, porque van a presentar un pequeño informe indicando un poco las características del sensor, ¿cierto? Las más relevantes que se pueden ver aquí, por ejemplo. La cuestión importante es que muestren el procedimiento, ¿cierto? Cómo es el circuito del sensor, cómo es la función o la ecuación que plantearon en el Arduino, cómo plantearon el programa de salida para la visualización y las conexiones que hacen en el Arduino, un pequeño esquema de cómo están conectadas las cosas. Y después las pruebas de funcionamiento, ¿cierto? Inge, Entonces, disculpe, ¿se podría usar el display, digamos, del Arduino mismo? o sea, la cuestión es que me presenten temperatura, ¿sí? Ya. Si tienen incorporado, podrían. Finalmente, ustedes tienen que hacer un pequeño programa de presentación, ¿sí? Ya sea una LCD externa, ya sea en la conexión en la computadora, ¿sí? O ya sea directamente en el que está incorporado, ¿sí? La cuestión es que se presente claramente la medición de temperatura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como les digo, yo esperaría que el informe me presenten hasta el día miércoles. Y el funcionamiento, máximo unos 10 minutos por grupo, podríamos hacer el día viernes, ¿sí? Básicamente, cómo está funcionando el elemento. La simulación puede ser en Proteus o no sé, No, que no es simulación. es visual A así de. ver, es que como les digo, no es simulación, es el funcionamiento del equipo, ¿sí? Ustedes van a armarse el circuitito con el Proto, con el Proteus, con el Arduino y lo que necesitan, y vamos a ver el display. Y lo que van a hacer es, por ejemplo, con una fuente de calor como el cautín, que es lo más fácil de pronto, vamos a ir viendo la medición. Tienen que buscarse alguna forma de medir con un termómetro y vamos a ir viendo si coincide con la lectura del display o con lo que utilizan para visualización, ¿sí? Inge, esto es individual, ¿verdad? No, esto es en grupo, o sea, ustedes deben tratar y organizarse para ir haciendo, ¿cierto? El uno puede decir, yo me encargo del circuito del sensor, el otro puede decir, yo hago el programa del Arduino, el otro puede decir, yo hago la visualización. Pero deben buscar la forma de organizarse, tienen más de una semana para
para hacer el proyecto como tal, para juntar todas las piezas, ¿cierto? ¿Ya? Hicimos el circuito en el Proteus y no hay ninguna simulación que hacemos en el Proteus y ponemos en el informe, ¿no? O sea, puede servirles la simulación para que prueben el circuito y todo eso antes de construir. Les puede servir, ¿sí? Señal, Pero se finalmente echa lo que imagen. interesa es que armen el circuito. Inge, una consulta, ¿y va a haber algún formato del informe? O como, Sí, sí. Hay una plantilla que les voy a subir porque hay plantillas para documentos, presentaciones y demás. Y también les voy a subir un documento donde estén todos los detalles del proyecto, lo que necesitan presentar y todo esto. Ya les subo a la plataforma. Hasta mañana ya les tengo subida. entonces básicamente en el informe iría las imágenes de cómo funciona el proyecto, ¿no es cierto? O sea, tienen que indicar básicamente cómo está constituido el circuito de acondicionamiento, porque nótense que necesariamente hay que ponerle unos condensadores, unas resistencias, alguna cosa, ¿sí? Eso, como les digo, está en la misma datasheet del elemento, la pueden conseguir porque ya hay configuraciones hechas. Se tienen que indicar básicamente cuáles son los elementos auxiliares del sensor, cómo está hecho el circuito. Incluso hay unos cálculos que saben presentar para ver voltajes de salida y cosas así. Luego, la parte de cómo hicieron la ecuación de entrada, o sea, cómo cogieron esos 10 milivoltios y lo transformaron a grados, y la parte de la programación de cómo está hecha la salida, ¿sí? Cómo están midiendo, ¿ya? O sea, el desarrollo del proyecto, básicamente. Entonces, Inge, el informe es para este miércoles. No, para la próxima semana. Listo, Inge, gracias. El informe para el próximo miércoles y la presentación del funcionamiento para el próximo viernes. O sea, debe estar todo listo para simplemente darle una vista rápida a cada uno de los grupos. Correcto, Inge, gracias. Sí. Yo, como les digo, con todo les subo un documento donde está la descripción de todo, ¿sí? De todos los detalles del trabajo para que no se vayan a perder y sigan básicamente las instrucciones. Pero desde ya Dije, váyanse ahí también revisando está para el ver. formato del informe. No, el formato es aparte. Hay unos formatos que me pasaron de informes y esas cosas que les voy a subir igual a la plataforma para que lo puedan usar. Sí. Sí. Entonces, por favor, revisen la plataforma para que vean los detalles y empiecen a organizarse, ¿sí? A ver quién va a hacer qué parte, cómo van a hacer para juntarse. Pero recuerden, todas las acciones que realicen con todas las medidas de seguridad sanitaria que estamos llevando, ¿sí? Yo no les estoy diciendo que se junten ni nada, sino que ustedes traten de organizarse para ver cómo pueden armar este proyecto. Inge, ¿hay que presentar armado físico o solo en el armado en Proteus o sí en diseño? No, tiene que ser físico. Como les digo, hasta el miércoles el informe con todos los detalles de las acciones que tomaron y el día viernes tendrían que presentar el prototipo funcionando, ¿sí? Así que tienen bastante tiempo como para ver cómo se van a ir organizando y quién va a realizar las cosas y cómo al final pueden armar todo esto. ¿Sí? Inge, ¿ya es para este viernes de armado? No. El informe para el próximo miércoles y la presentación para el próximo viernes. ¿Este miércoles o el otro? No, todo para la próxima semana. ¿Sí? ¿Ya? Una vez más, para que quede claro para todos. Todo sería para la próxima semana, ¿sí? Miércoles informe, viernes el circuito, el proyecto. Pero para la próxima semana, para que tengan suficiente tiempo. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. ¿El rango de medida tiene que estar de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados o solo medidas positivas de temperatura? O sea, en teoría ustedes tienen que hacer una ecuación para todo el rango, pero obviamente la prueba no vamos a poder llegar a menos 55, pero para que sea lineal, para que sean correctas, ustedes deberían tomar en cuenta todo el rango. Gracias. Esa es la parte de la función, de la ecuación como tal, ¿sí? O sea, la ecuación deben plantearla para que en todo ese rango de temperaturas tengan la variación de 10 milivoltios, de tal manera que dicen tanto voltaje para esta temperatura, tanto voltaje para esta temperatura. Porque finalmente lo que van a hacer ustedes es, en función de esa variación de esos 10 milivoltios por grados, van a expresar una lectura en grados, ¿sí? Porque la variación de voltaje es proporcional a la variación de temperatura. Ahí les toca revisar un poquito el rango, el circuito y todo eso, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Entonces el viernes es el armado y el miércoles es el informe, ¿verdad? Pero la próxima semana, el miércoles el informe y el viernes de la próxima semana presentan el circuito armado.
Ya, gracias. Sí. Con todo, por favor, revisen la plataforma y yo les pongo todos los detalles con las fechas y todos los requerimientos, ¿sí? Pero sería todo para la próxima semana. ¿Ya? Así que traten de Sí, organizarse ingeniero. para que puedan ir haciendo esto. Pero recuerden, esto ya es una actividad práctica, básicamente. Entendido, profe. ¿Alguna pregunta más? No, Inge, todo claro, gracias. Bueno, si no hay preguntas, todo nos entendido. veríamos el día jueves. Hasta luego, Inge. Bueno, hasta luego. Gracias, Sí, profe. Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Cuídese. Hasta luego, Inge, Sí, gracias. hasta Hasta el luego. jueves, ingeniero.